Si les parece bien, entonces, los dejamos con la expositora de hoy, nuestra querida Analía. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien. Bueno, un poco como contaban los chicos, hoy lo que vamos a tratar de desarmar entre todos es esto de la importancia que tiene la planificación y obviamente el presupuesto y cómo impacta en la vida de cada una de nuestras comunidades. Primero, plantear esto de la importancia de lo que significa planificar, ¿no? Porque cada vez que uno plantea una gestión de gobierno, tiene que determinar cuáles son los objetivos con los que uno va a trabajar y en base a eso, eh, cuáles son las metas y cómo se va a armar un presupuesto. Los presupuestos son gigantescos. De hecho, yo tengo dos libracos de este tamaño, que no sé si lo ven, de lo que es el de General Villegas, y es un poco lo que decía Manuel. Se transforman en algo completamente indescifrable porque uno tiene que comparar los recursos que tiene con los objetivos que el gobierno se pone para todo el año, adicional a todos los gastos en personal que generalmente en los municipios ronda el 60% de los gastos. Entonces, hay que combinar un poco los recursos que uno tiene con los objetivos que uno se plantea, no solo para el año en que uno atraviesa, sino lo ideal de los presupuestos es que tengan una mirada plurianual, que no sean miopes y que no sean cortos, sino que vayan más allá, aunque las inversiones y las metas que uno se proponga sean más de corto o mediano plazo. Lo más importante que uno tiene que mirar cuando uno analiza el presupuesto es, ahí en la plaquita hay algo muy simbólico para nosotros los que somos economistas, que es la restricción presupuestaria. Nosotros tenemos siempre ese límite, que es el tope donde uno puede gastar los recursos que uno tiene, sobre todo cuando uno tiene vaivenes macroeconómicos que no dependen de uno, sino que son ajenos, que son exógenos y que uno los tiene que absorber. En base a todo eso, que puede ser lo que es coparticipación, el CUT, o los que son los recursos específicos afectados que vienen de provincia, uno tiene que trabajar con eso. Y una de las cosas que nosotros tenemos dentro de la Libertad Avanza es esto de ser eficientes en el uso de los recursos y en la importancia que tiene de hacer un uso eficiente y eficaz de ese dinero que uno dispone del pueblo, que no es nuestro, pero que es de la gente. Una de las cuestiones que nosotros tenemos junto con el presupuesto es porque uno analiza presupuesto y al mismo momento analiza lo que es la ordenanza fiscal y tributaria. Las dos cosas van muy de la mano. Cuando uno aprueba presupuesto, vos no podés aprobar un presupuesto si no le vas a dar los recursos, que es la política fiscal, para que ese presupuesto funcione. Porque si no, es como que vos le estás dando, sí, gastá todo esto, pero no te doy el con qué lo vas a gastar. Y entonces las dos cosas van de la mano y tiene que ser como una comparación lógica entre uno y otro. Ahora, cuando nosotros hablamos de política fiscal, en lo que es municipio estamos hablando de tasa. Y la diferencia es importante porque nosotros no somos ni nación ni provincia para tener un impuesto, o sea, generar un ingreso adicional de determinada base imponible, sino que nosotros somos, al ser municipio, tenemos que tener una base imponible que refleje una contraprestación. Y la ordenanza fiscal es lo que nos va a determinar a nosotros el objeto, sobre qué yo voy a tributar determinada cosa. Mientras la tributaria es lo que me determina el monto. Las dos cosas tienen que estar aprobadas por mayores contribuyentes, que cada uno de los que estamos en los bloques, de acuerdo a la cantidad de bancas que tenemos cada uno, tenemos eh, los mayores contribuyentes, un titular y un suplente por cada banca. La discusión es si el gasto que yo estoy generando corresponde o no corresponde con la prestación de servicios que cada municipio tiene, y además si esa prestación de los servicios o ese gasto o esa oneración corresponden o no. Nosotros consideramos que es necesario la reducción del gasto público para que se haga un uso eficiente de los recursos y para que las inversiones sean
se devuelvan realmente a la gente y sean cada vez más grandes. Las inversiones, llámese mejoras en la salud a través de los hospitales, lo que mejoraría el CUD, mejoras en la prestación de los servicios, mejoras en los caminos. Bueno, y que hay tasas que afectan, las tasas afectan directamente el bolsillo del contribuyente. Entonces, cuando nosotros hablamos de política fiscal, eh, siempre consideramos muy importante el daño que nosotros le producimos al consumidor o al contribuyente cada vez que modificamos esta ordenanza tributaria. Cada vez que nosotros decimos, bueno, no, pero lo que pasa es que el ajuste de la inflación y demás, y le aplicás determinado porcentaje. Ese porcentaje que vos estás aplicando no es que tiene un impacto nulo, sino que afecta directamente la forma de consumo de cada una de las personas. ¿Por qué afecta esto? Bueno, en economía los impuestos generan una distorsión y aunque no les parezca mucho menor de lo que son los subsidios. Un subsidio es terriblemente distorsivo porque se aplica a un sector específico de la población y porque además no tiene una contraprestación en dinero para el Estado, sino que todo pone el Estado y se afecta específicamente a una población, por lo cual el daño que genera eso a nivel económico para el resto de la sociedad es mucho peor que cuando nosotros metemos un impuesto o una tasa. Pero cada vez que uno analiza un impuesto que uno va a generar, tiene que ver cuánto yo estoy distorsionando el consumo de esa persona. Nosotros hablamos de ingreso y de ingreso disponible. Por ejemplo, si una persona tiene un ingreso disponible de 100 y yo le genero un nivel de contribuciones que sea de 40, la representatividad de ese 60 que le queda es demasiado baja para lo que está ganando la persona. Entonces, si bien es verdad que el Estado debe cubrir muchísimas necesidades, también es verdad que el Estado tiene que empezar a hacerse cargo de las cosas que debería mejorar o que no están funcionando de la mejor manera para que esa recaudación que tiene sea exponencial pero eficiente. ¿Qué significa esto? Para nosotros hay algo que se llama la curva de Laffer, que significa que cuando yo empiezo a crecer en los niveles de impuestos que yo pongo, llega un momento donde hay un punto de saturación. Ese punto de saturación se lee en términos económicos como una tasa marginal cero. A partir de ahí, todo lo que se genera adicional es negativo. ¿Qué significa que sea negativo? La gente deja de pagar. En gauchito es, si yo tengo altos niveles de impuestos, genero una economía en negro o hago que la gente no pague. En General Villegas, por ejemplo, lo que nos ocurre es que el ABL, dado que tenemos además serios problemas de zonificación y de que no están los barrios reconocidos y que las zonas residenciales están bastante desdibujadas, la recaudación del ABL es una tasa que no llega al 50%. Entonces, ¿qué nos pasa? Aumentamos la tributaria y castigamos siempre a los mismos, porque la gente que se corrió porque no la podía pagar o porque ya no la venía pagando, no tiene ninguna implicancia adicional y yo no tengo un sistema que sea eficiente para aumentar el nivel de recaudación. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros miramos presupuesto, que es lo que yo quiero hacer como gobierno, si yo no tengo claro, ya sea estructura programática, objetivos, formas de recaudación y demás, y lo que hago es generar una ordenanza fiscal sin mover una ordenanza tributaria, perdón, sin mover la fiscal, que castigue sistemáticamente a la misma persona, no voy a generar mayor recaudación. Sino, lo que puedo generar es un efecto en contrario que reduzca ese nivel de recaudación y por ende tengo problemas presupuestarios. Armar un presupuesto es bastante complejo, gracias a Dios los niveles inflacionarios se están tranquilizando, con lo cual proyectar siempre es más fácil cuando vos tenés estabilidad económica. Los años anteriores era bastante complejo y empezaban a haber
lo que se llaman excesos presupuestarios o lo que hacen los decretos a través de los cuales los intendentes pueden hacer reasignaciones de partidas. Entonces, esas reasignaciones de partidas a nosotros como concejales que tenemos que controlar a dónde va, de dónde sacó y por qué fue, tienen que tener un motivo por el cual yo dije que Acción Social le sacó 60 millones y me los gasté todos en combustible. Cuando vino lo de la pandemia estaba justificado porque era algo completamente exógeno y la cuestión de salud obviamente justificaba los cambios en las partidas presupuestarias, y los decretos que hacían esos cambios estaban justificados porque era una situación completamente exógena para nosotros y que no la podíamos manejar de otra manera. En la actualidad, hacer eso nos implicaría que nosotros estamos presupuestando de manera errónea, que no estamos viendo cuáles son las cosas donde nosotros estamos fallando y qué es lo que tenemos que mejorar. Hay muchas cosas dentro del presupuesto que tiene que ver, obviamente, con cada una de las aristas en donde uno quiera hacer hincapié, que puede ser medio ambiente, que puede ser vivienda, que puede ser salud, educación y todo lo demás. Lo que uno tiene que mirar es cuál es el objetivo del gobierno que le toca hacer gestión, con qué dinero va a contar y con qué dinero está proyectando hacer algún tipo de inversión. La realidad es que es tan complejo el análisis del presupuesto que existe más contabilidad creativa que otro tipo de cosa, y es lo que uno tiene que controlar al momento de llegar a lo que después termina siendo el RAFAN, ¿no? Lo que nos pasa es que en todo presupuesto, como pasa en toda licitación, como en toda compra directa o en lo que tenga que ver con los movimientos de dinero del Estado, existen dos factores, uno que se llama riesgo moral y otro que se llama selección adversa. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de estas dos cosas que están implícitas en una licitación o en una compra o en un movimiento de dinero, tiene que ver con que nosotros, que somos los que estamos fuera del nivel de gestión directa, sino que somos los órganos de control de movimiento de ese dinero, hay información de la cual carecemos y no tenemos. Es súper importante que los gobiernos nos permitan tener el RAFAN abierto todo el año. Yo no sé si a ustedes les ocurre, pero en General Villegas el RAFAN no está abierto todo el año. Nos habilitan el ingreso solamente en el periodo donde tenemos que hacer el análisis de rendición de cuentas, y después nosotros no tenemos acceso a eso. ¿Qué significa RAFAN o qué significa control? Tiene que ver con esto de que uno tiene la posibilidad de saber a quién se le compró, cómo se le compró, sacando de lo que son las licitaciones, ¿no? que nos llegan al Consejo Deliberante, y que uno analiza el motivo de la licitación, qué se compra, a quién se compra y demás, que eso tiene que ver con un tema de monto que está dentro de la ley. Pero todo lo demás, que es muchísimo dinero y es que es el flujo donde más ocurre, porque ahí están los subsidios o las ayudas sociales, los subsidios a las instituciones, la compra directa de algunos bienes que no alcanzan a los montos para hacer licitaciones y demás, los vemos ahí adentro. El RAFAN es como un mundo aparte. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber específicamente qué buscar. En particular, hacer un análisis de rendición del presupuesto generalmente es un dolor de cabeza, y nosotros optamos siempre por la medida más directa. Es decir, bueno, yo tenía esto presupuestado, este era el objetivo con el cual habían presupuestado, y yo tengo que ver si este objetivo se cumplió, con qué proveedores y cuánto dinero se gastó. Si se extralimitó, si no se extralimitó, si el dinero o si hubo sobrante a lo presupuestado. En base a eso, uno puede hacer el dictamen respectivo a este control. El RAFAN es complejo en el sentido de que está codificado. Entonces, lo ideal siempre es tener la lista de proveedores a mano, de que la puedan bajar. Seguramente ustedes deben tener
municipios que son gigantescos y que hay 10 millones de proveedores, porque yo en el mío, que somos chiquitos, de arrancada tengo 100 hojas de proveedores, así que no me quiero imaginar lo que debe ser ustedes, pero siempre es bueno saber con quiénes estamos negociando, porque esa es la parte donde se filtra mucha información. Si los conocen, saben a qué se dedican, y si no, es entrar a investigar un proveedor, a qué se está dedicando, quiénes son los accionistas y demás. Porque eso tiene que ver un poco con cómo nosotros nos posicionamos ante un presupuesto que estuvo aprobado o no, una política fiscal que nosotros decidimos hacer o no, y ese RAFAM debería ser, y digo debería, porque entiendo que siempre hay contabilidad creativa en el medio, y porque además hemos visto cómo declaran fondos de determinada manera para que se diluya la información y no se pueda buscar, facturas que se hacen en exceso, que se declaran que se afectan a determinada cosa cuando en realidad va a otra. Por ejemplo, nosotros tenemos una ciudad cabecera y 10 pueblos. En la ciudad cabecera tenemos el hospital. En los pueblos está lo que se denominan CAPs. Esos CAP cada uno tiene una asignación de partidas y tienen, no sé si alguno es contador, pero tienen un plan de cuentas. Bueno, el plan de cuentas es horrible porque no hay una afectación específica de los bienes, o sea, si se gastaron 10 gasas, en lugar de afectarle al CAPS, que fue el que se los gastó, por ejemplo, de Emilio Beunge, se lo afectan al hospital. Entiendo que hay una cuestión de CUT en el medio, porque ustedes saben que la cuestión de salud es la que más infla el CUT, con lo cual hace que entre más plata al municipio. Y muchas veces eso hace que se generen consultas fantasmas, gastos que no existen, facturas desmedidas de traslado de cuestiones de hemoterapia y demás. Por eso siempre nosotros particularmente controlamos más sobre proveedores y de ahí vemos las derivaciones del caso. ¿Por qué es importante esto de controlar o no controlar? Porque nosotros somos responsables legalmente de lo que ocurra, porque somos responsables de lo que autoricemos o no autoricemos, y porque tenemos que responder después de acuerdo a lo que nosotros decimos. Cuando uno hace la memoria sobre la cual hay un análisis del estado de situación del municipio que se hace en mayo para que después el Tribunal de Cuentas nos haga la devolución el 30 de abril del año posterior, nosotros tenemos dos opciones. O vos la mirás del lado técnico o vos la mirás desde el lado político. Desde el RAFAN, digamos, lo que es en análisis de presupuesto y de devengado y de percibido del municipio, que tiene que ver con esto de decir, bueno, yo tengo que hacer un análisis de situación del municipio del año anterior, me tengo que hacer cargo yo y el espacio político al cual represento de lo que estoy diciendo, si corresponde o no corresponde, lo pueden hacer desde esas dos maneras. Lo digo a nivel, digamos, de espacio político, les vuelvo a decir lo mismo, para nosotros es muy importante la eficiencia en el uso de los recursos y es muy importante el respeto sobre lo que uno está planificando y cuál es el objetivo que quiere lograr con determinada cosa. Y también es importante esto de decir, yo te afecté determinado nivel o porcentaje de tu nivel de ingreso para mejorar la situación del municipio donde vivimos todos, y tengo que ser muy prolijo a la hora de decir si estoy de acuerdo o no con la rendición de cuentas.
Generalmente lo hacemos desde el lado más técnico porque consideramos que la rendición de cuentas siempre tiene esta visión de decir, hiciste las cosas mal, hiciste las cosas bien, o en gauchito, robaste o no robaste. Muy difícil el límite de saber que sí y que no, porque algo que no hace Tribunal de Cuentas es analizar la conveniencia o no de las acciones para el municipio, sino lo que analiza es esta cosa de decir si hubo asociaciones ilícitas en el medio, si hubo parientes que concursaron en una licitación y no corresponde, y que todas esas cosas nosotros como concejales las tenemos que volcar en el escrito que hacemos para entregar al Tribunal de Cuentas diciendo si estamos de acuerdo o no con la rendición, por qué estamos y por qué no estamos. Es como si uno hace un recuento de su historia durante todo un año donde vos analizaste en el momento donde decidiste aprobar o no un presupuesto y por qué lo hiciste, junto con todo el paquete fiscal que vos aprobaste o no, más, sumado a todo eso, las licitaciones que vos aprobaste o no aprobaste y todas las ventas de terrenos que se hicieron en el medio, las concesiones, los convenios, todas las cosas a las que nosotros accedemos, si todo ese paquete que se hizo de manera prolija y que las cuentas contables cerraran o no cerraran. Si hay algo que no cierra, tienen que escribirlo y tienen que poner la factura, en qué momento, quién fue el proveedor, cómo se hizo la licitación, si la licitación tuvo errores, si se licitó mal. Pero además, si ustedes aprobaron o no aprobaron esa licitación en ese momento. Porque si uno aprueba algo y lo que está aprobando tiene errores legales, uno es responsable de eso que aprobó. El Tribunal de Cuentas es un poco como lo dice la palabra, es un órgano de control que nos controla todo el tiempo al municipio, en el cual nosotros tenemos la capacidad, generalmente a través del presidente del Consejo Deliberante, de poder hacer consultas. Consultas, denuncias, porque la función que tiene es esto de decir, bueno, yo tengo que inspeccionar todo lo que tiene que ver, ya sea a nivel de provincia o a nivel de municipio, de los recursos financieros y de cómo se usan. Y si ese uso está bien hecho o no, y si no estuvo bien hecho y declararon o hubo una llamado de detención cuando se hace la rendición de cuentas, el tribunal lo que hace es investigar lo que decimos los concejales en esa rendición y después considera si hay una causa probable o no para determinado daño que se haya producido. En el caso de existir, puede haber amonestaciones, puede haber multas, estamos hablando de multas de dinero, o de otro tipo que lo va a definir se define a nivel de fiscalía. Pero básicamente está esto el combo general que tiene que ver con todo el hilo, desde el momento en donde yo tengo un presupuesto que es mi objetivo a cumplir, con qué lo voy a cumplir, y después el análisis a través del RAFAN, si tienen acceso y se los dan, es como el final, el broche de oro de decir, bueno, todo esto debería estar en concordancia en objetivos, en política pública, en la política económica que cada uno tenga como ideología, porque depende de las ideologías de cada uno, es donde uno va a mirar determinada cosa u otra, y a veces esa diversidad política que existe dentro de un consejo deliberante hace que se pueda lograr que el análisis sea completo de cada uno de los espacios, porque a veces unos miran más la cuestión educativa, otros miran más la cuestión de vivienda o la cuestión social, y otros miran más una cuestión productiva. Todo eso es genial porque si logran tener algún diálogo previo antes del cierre del análisis de rendición de cuentas, está bueno porque es enriquecedor y porque además uno puede tener la capacidad de saber si hay algo que no miró, si hay algo que puede mejorar o si tiene una mirada equivocada respecto de algún punto. La diversidad de opiniones y la divergencia
de miradas desde lo político es realmente enriquecedor y sirve siempre y cuando obviamente haya un diálogo sincero y abierto que se pueda tener. Lo complejo es la sinceridad, ¿no? A veces nos dicen, no, vamos a rechazar la rendición de cuentas y resulta que llegamos arriba y la terminan aprobando y vos dijiste, pero bueno, esas cosas ocurren y pasan. El Tribunal de Cuentas tiene su propia ley, es la ley orgánica, la 10.869, y modificatorias. Eso es algo importante. Cada vez que uno hace un análisis de lo que sea, yo no soy abogada, así que he tenido que aprender bastante derecho de esto, de decir, cada vez que hay una ley, no busques la ley, busca la ley y las modificatorias, porque te cambiaron una palabra de un artículo y te cambió toda la lectura. Eso es algo maravilloso que hacen los abogados. Pero bueno, un poco esto de que somos terriblemente responsables sobre lo que legislamos, sobre lo que aprobamos y sobre todo porque nuestra función como concejales, que básicamente además de un montón de funciones que tenemos, somos un órgano de control, es una de las partes más complejas porque es un poco como decía Manuel y es una realidad. A veces la información se tergiversa tanto, se complejiza tanto que es difícil de encontrarle el camino. Lleva tiempo. Lo ideal es que cada vez que se apruebe algo, cada vez que nosotros hagamos algo, llevemos una libretita, si quieren, de almacenero donde pongamos, esta licitación tuvo tal error, porque nos pasa que cuando lleguemos a fin del año, a marzo del año que viene, que es cuando uno analiza rendición, nos olvidamos muchas de las cosas que nos pasaron en el camino, porque bueno, a veces la realidad hace que nos lleve puesto y nos empecemos a centrar en las cosas que fueron últimas y nos olvidemos un poco de las que vivimos a principio de año. Creo que el hilo conductor es ese. Presupuesto es fundamental. Sin presupuesto, sin planificación, sin saber dónde queremos ir, es difícil saber a dónde llegamos. La información es súper necesaria y tiene que ser oportuna, tiene que ser precisa, real, fresca. No sirve tener información que sea poco verídica, vieja, o que sea porque vino que me dijo que no me dijo. Cuando nosotros analicemos cualquier cosa, primero está la ley, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, y después podemos plantear desde esa posición cualquier cosa que ustedes consideren que no está bien, que no está bien planteada o que tiene errores. Bueno, abro el juego para el que quiera preguntar. Yo tengo, hola, ¿cómo andan? ¿Se escucha mi voz? Sí. Sí, Hola, hola. Tengo algunas preguntas que me fueron pasando por escrito y otras que entraron por WhatsApp también. Eh, la primera tiene que ver con este circuito que vos mencionaste de, bueno, el presupuesto como herramienta y plan de gestión de gobierno, los pasos intermedios en su ejecución, un paso político central que es la rendición de cuentas y ese circuito como que vuelve a empezar en un proceso de mejora. Me pregunta Pablo de Saliqueló. ¿Qué pasa con el resto del año cuando no accedes a Rafam? Si tuviste vos o tu equipo de gestión o los otros concejales alguna política de pedido de informes cíclicos sobre temas económicos financieros. sí, la hemos tenido. Y de hecho, siempre nosotros, el pedido de informe es como la herramienta que vos tenés. Primero, cuando vos tenés una licitación y no te cierra y viene por la licitación o viene por un convenio o viene por algo, uno lo plantea en ese momento. Ahora, si ocurrió algo, por ejemplo, una compra directa, que vos te enteraste, que de alguna manera llegó la información o tuviste acceso por el contador o por Hacienda o porque llegó un decreto,
Lo que vos tenés que hacer es armar un pedido de informe. La realidad es que esos pedidos de informe muchas veces, casi siempre, no se contestan. Pero, ¿qué es lo que nosotros a nivel consejo le llamamos una comunicación? Te comunico que necesito que vos me digas. Sí, es verdad, el pedido de informe raramente contestan, pero el pedido de informe es la herramienta que nosotros tenemos en el caso más grave de poder hacer una interpelación. Entonces, cuando vos haces pedidos de informes sistemáticos y esos pedidos de informes, primero que siempre molestan, aunque no los contesten. Esos pedidos de informes están basados, porque vos para hacer cualquier cosa dentro del Consejo Deliberante, tu primer argumento como los considerandos va a ser la ley. Sobre este argumento de ley, yo te pongo tal artículo y necesito que vos me informes o te ordeno en el caso de una ordenanza tal cosa. Entonces, sobre ese marco legal, la sistemática negación de los pedidos de informe, uno, si logra tener la mayoría de los votos, puede pedir una interpelación, que es hacer que el intendente, él o envíe a alguno de sus secretarios, venga al Consejo Deliberante a una sesión a dar explicaciones de qué fue lo que hizo o lo que no hizo. Bien, excelente. Me acuerdo de algunos bloques que han trabajado en minoría y algunos concejales amigos y otros cursantes de Prax que nos han propuesto, y de hecho hay una materia de estrategia de bloques que actúan en minoría, y que más allá de la contestación o no de los pedidos de informe o estos pedidos de interpelación, lo que generan al final del día también es, bueno, comunicaciones hacia la ciudadanía, hacia los medios de difusión, los líderes de opinión, organizaciones no gubernamentales, que son los que vos mencionaste como, bueno, los contribuyentes, ¿no? Que tienen también su ecuación de qué pueden pagar y qué servicios reciben. No, Marcela además de Necot, decime. no, y te iba a decir que es la base para vos aceptar o rechazar a posteriori la rendición de cuentas. Sí, sí, me pareció muy acertado cuando dijiste ir guardando los datos mes a mes o hasta quincenalmente de todo lo que va pasando con las novedades públicas, ¿no? De algunos procesos de licitación o la ejecución después de esos contratos. Marcela de Necochea nos agrega, el Tribunal de Cuentas está desconcentrado en toda la provincia y recibe las denuncias también no solo de concejales, sino de particulares. ¿Sí? Marcela fue concejal también allá en Necochea y esto es Sí, así. sí, hay dos vocalías, una A y otra B. Sí, sí, funciona así. Sí, Ok, perfecto. Marcela también agrega y dice, cada municipio, todos tienen al final y post rendición de cuentas un informe, ¿sí? Un expediente final, que en este caso fue publicado hace un mes más o menos, con lo que fueron las multas, observaciones y recomendaciones para cada municipio y para cada funcionario. No solo el intendente, dice ella, es el que no, se le pone multas, sino también a, bueno, contador general, sí. tesorero, etcétera. Sí, el responsable que haya producido el daño no autorizado, lo que haya sido que no esté autorizado, que esté fuera de la ley, le va a caer el peso que le corresponde. Sí. Perfecto. Mario también, Mario de Partido de la Costa, nos preguntó el acceso a la documentación de la rendición de cuentas. ¿Cómo te fue con eso? ¿Cómo lo han manejado históricamente? Porque este es tu tercer año de gestión, ¿no? Sí, el acceso a la información es complejo. De hecho, nosotros somos minoría. Éramos dos cuando yo arranqué, este año somos cuatro. Pero es un poco de búsqueda todo el tiempo. Hay mucho análisis de ordenanzas viejas, de modificaciones, de ir a hablar con el abogado de la municipalidad, estamos hablando, ¿no? De ir a hablar con el secretario, de ir a hablar cómo hubo este avance de obra en este proyecto, de enviar cartas pidiendo tener acceso a expedientes que no los tenemos en el HCD. Sí, es un poco el juego del gato y el ratón, pero tenés que tener la convicción de que si sos el gato vas a agarrar al ratón, porque si no, bajás los brazos de manera sistemática. Em, y bueno, hay que
primero, nosotros siempre creemos que la comunicación y el tender lazos abiertos para que vos vayas con una duda o vayas con un problema particular y tengas un secretario que te pueda dar información, porque además hay una realidad. En algunos municipios hay una ordenanza de información pública y abierta, en otros no la hay. Y en donde la hay, tienen un arma bastante poderosa para poder presionar, porque la información no es solamente de los concejales. Y después hay cierto resguardo de la ley, porque cada cual que maneja fondos públicos está obligado a explicar qué hace con esos fondos públicos, porque la información, sobre todo para quienes tenemos una carga pública, nos la tienen que dar. Entonces, en el extremo, hemos llegado a ir con abogados. En el extremo. Y entonces te la dan, porque cuando vos salís a un medio a decir, no me dan la información, no tengo acceso a la información, el daño que vos provocás a nivel político a veces es mucho más que lo que ellos pierden en darte determinada información. Perfecto. Ahí Manu va a hacer entrar otra pregunta desde Lincoln. Sí, Cuti Albert tiene una pregunta desde Lincoln. Hola, hola a todos, Analía. Me encantó la idea del cuadernito, pero también me pregunto cómo es el tema de, porque nosotros muchas veces en el Consejo Deliberante aprobamos o nos toca aprobar licitaciones porque tuvieron un solo oferente, esas las únicas a las que tenemos acceso, entonces después hay compras directas o licitaciones, y lo que veo yo, la falencia más grande es la publicación de la información del municipio pública, como si alguien la tiene en otros municipios, de que haya información actualizada en la página web, ya sea de las compras, las licitaciones o los decretos con los que van tomando decisiones para la asignación de presupuesto. Gracias, eso. Mira, sí, nos pasa y nosotros vamos a compras directamente a hablar con la responsable, acá tenemos un director de compras y muchas veces nos patean de un lado para el otro para no darnos la información. Es verdad, yo creo que la herramienta más importante que nosotros deberíamos tener en cada uno de los municipios es esta ordenanza de generar que la información sea pública. No me acuerdo específicamente el nombre, nosotros la presentamos, obviamente no hubo quórum para aprobarla, pero el tema de las licitaciones, que además cada municipio se arroba para sí la potestad de determinar, viste, cómo participan, si participan con cheques, con garantías, con protestas, viste que cada uno tiene esa libre potestad de decir que lo que hace la ley es ponerte los montos. De cuándo es una licitación privada, cuándo es una licitación pública, cuándo es una compra directa. Lo que uno viene observando a veces es que cuando la compra directa es en determinado bien sistemáticamente es porque la parten para no hacer una pública. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener siempre buenas amistades para saber que alguien de adentro te diga, a veces es la única manera. Fíjate que están comprando motoniveladoras, que compraron una acá, mañana van a comprar dos, el mes que viene van a comprar otras tres y todo, dije motoniveladoras y una guasada, pero un tractorcito de cortar pasto, y lo que hacen es partir, Luminarias. claro, por ejemplo, partirlas de semejante manera para que no llegue al monto. Bueno, ¿cuál es la forma? Si tenés el Rafán abierto y sabés a quién se lo compraron, la factura o la orden de compra. Con la orden de compra vos sabés quién fue el secretario que la habilitó, a dónde la destinaron y a dónde la destinaron es obviamente si fue ¿viste, a qué lugar de la MUNI o si fue un pueblo, una delegación o lo que fuera. Y después de eso, el objeto para el cual compró, la cantidad, bueno, todo y el precio. Porque hay algo que nosotros empezamos a observar, es que se empieza a comprar por sobreprecio. Y ese es un tema. Vos decís, ¿cuánto vale? 100. ¿Cuánto lo pagaste? 150. ¿Pero cómo 100? Y te dicen, lo que pasa, que la municipalidad paga tarde.
Si vos tenés una situación financiera, que además en el Rafal la pueden ver a la situación financiera, y tenés una situación financiera con 2.000 millones en excedente, vos decís, ¿me vas a decir que no pudiste pagar estos 100 de contado y nos ahorrábamos los 50? Porque lo que pasa que a veces cuando hay compras directas y es el riesgo que nosotros tenemos y que lo que necesitamos es, ya te digo, la orden de compra o la factura, y a veces hay que esperar porque vieron que hay una diferencia entre el devengado y el percibido, que yo hice el gasto, pero la factura me llegó un mes después, entonces tengo esa diferencia y tengo que tener la capacidad de espera a que me llegue la factura. Cuando me llegue la factura miro la imputación, porque suele haber un sobreprecio, generalmente del 30%. Generalmente, a veces es más, depende la animosidad que tengan los que intervienen en la negociación. Y el tema es que cuando en las compras directas te ponen, porque es beneficioso para la municipalidad y una cosa así. Bueno, ¿qué hace Tribunal de Cuentas? Tribunal no analiza las cosas que la municipalidad considera que son buenas para la municipalidad. No analiza si eso es bueno o malo. Analiza si esa compra está dentro de los parámetros legales o fuera de los parámetros legales. Entonces, cuando vos en una compra directa, nos pasa ahora acá, pagaste una de estas cortadoras de pasto, bueno, 1 millón, y resulta que la pagaste 1,5 millones y resulta que en el mercado, en una licitación pública, vale 1 millón, te aviso que te robaron 450.000. Bueno, eso, la única forma de constatarlo es a través de la orden de compra, porque determina quién fue el funcionario, y de la factura. Eso, Rafam, no tenemos otra. Hay algunas preguntas por escrito, Manu, ¿las querés leer vos? Yo tengo 3 más. No, léelas vos. No llego a leerla porque tengo acá lo que entró. Hay una pregunta larga que hay un panel, uno de los participantes. Bueno, yo tengo, Paula de Morón dice, estoy sorprendida con esto que contaste, Analía, del 50% de cobrabilidad. ¿Hubo alguna repercusión pública de esto? ¿Lo levantó algún medio? ¿Alguien lo denunció? Porque es un desequilibrio grande, ¿no? No sé si es la tasa. 50% de cobrabilidad en una tasa. Vos No, dijiste, no, sí, en la tasa de Abele. Sí. Abel, ok. Nosotros tenemos, siempre digo, tenemos la gallina de los huevos de oro, nosotros, con lo que es, que seguramente muchos las debe tener, la tasa vial, que estuvo bastante en boga en un momento y que hubo muchos municipios que hicieron una negociación de no pagarla legalmente a la tasa vial. Nosotros tenemos 2.800 kilómetros de caminos rurales, o sea, de caminos de tierra, con lo cual imagínense el ingreso que genera esa tasa rural. Es altísimo. Y hay algo que yo siempre discuto, porque yo digo, en análisis fiscal no existe ningún impuesto que sea solidario. Vos tenés impuestos que sean, todos son distorsivos, pero tenés algunos que tienen que ver con redistributivos o no redistributivos. El único impuesto redistributivo de la Argentina es el impuesto a las ganancias. Todo lo demás no genera redistribución, no son solidarios, eso no existe. Y en realidad vos tenés que cobrar algo, y eso que vos cobrás deberías afectarlo específicamente al motivo, al objeto por el cual vos estás cobrando. El ABL para nosotros es una tasa que tiene muy baja cobrabilidad, que nosotros insistimos permanentemente en que se mejore, pero el problema es que nosotros hemos tenido 20 años de un gobierno que generó espacios habitacionales, o sea, casas, pero que no existen en ningún lado. Entonces, esa situación hace que vos no tengas una zonificación, que vos no tengas los lotes, que la gente no tenga escrituras, que vos no cobres, y que además esta cosa de decir, mira, yo pago barrido, alumbrado, limpieza, pero ¿sabes qué? No tengo luz en la calle, entonces no lo pago más. Y no pasa nada, porque no pasa nada. Entonces, como no pasa nada,
porque no hay un control. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos aumentando las tasas, porque total, el que pague por todos los otros que no pagan. Entonces, es una distorsión cada vez mayor, cada vez más grave, y que bueno, en algún punto, en algún momento, algún gobierno va a tener que ponerle el cascabel al gato. Pero bueno, mientras tanto, esa es la situación. Ok. Yo tengo una última pregunta y después Manu revisa el chat, porque entraron 3 preguntas que yo no llego a leer ni las puedo ubicar ahora. Paco de San Fernando dice, Analía, se entiende que vos, por ser economista, viste algunas cosas antes, pudiste armar equipos. ¿Cómo te resultó ese ingreso inicial al consejo y cómo decidiste echar mano a equipos o a conocimientos de organizaciones, del partido, voluntarios? Miren, terrible fue terrible, porque nosotros entramos en el 2021, no venimos de la política, nosotros, cada uno de los que están en el equipo viene de trabajar en el lugar privado, y fue terrible porque yo me acuerdo, nosotros tenemos un balneario municipal, y yo soy de la docencia, sé lo que ganan los guardavidas, sabía lo que ganaban los guardavidas, y lo primero que veo es que se gastaba en ese momento, es como si yo les digo, 15 millones en sueldos. 2 meses de sueldos, 6 guardavidas. 15 millones en sueldos. Eso fue lo primero que vi, ¿por qué? Porque me llamaba la atención que eso fuera rentable. Y digo, bueno, no es rentable, no importa, tiene un objeto social, hay que sostenerlo, bárbaro. El problema era que era un punto de filtración de plata. Entramos a ver eso, se cuestionó, porque además no hay una política de apoyo al deporte acá, no la hay, no existe. Y lo que uno empieza a ver cuando uno entra a escarbar cosas, es que primero está todo mal imputado, que era lo que yo un poco lo que les contaba, gasta uno y se lo dan al otro, o sea, ponen que lo gastó otro. Gastos en pautas, en publicidades, en medios, altísimos. Y vos vas al hospital y no tenés los insumos que necesitan para poder atender, porque imagínense que nosotros somos aproximadamente entre todos 50.000 habitantes y hay un solo hospital. Entonces todo el mundo va ahí y hay un cuello de botella que se genera de congestión, porque además nosotros estamos muy lejos de centros de complejidad, o sea, lejos me refiero a que lo más cerca que tenemos es Junín, 250 kilómetros. Entonces todo el mundo va al hospital a atenderse como puede y capaz que te dan turnos para dentro de 2 meses o 3 meses. Claro, Entonces, uno veía que se derrochaba mucho dinero en algunas cuestiones y en lo básico, que es la salud y la asistencia a la gente, no la tenían. Entonces, bueno, ahí empezás a escarbar y nosotros terminamos con un juicio hecho en la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Que eso fue maravilloso, porque también surgió por escarbar de decir, pero ¿cómo? Gastamos 9 millones de pesos en combustible en 2 móviles de la policía. ¿Cómo 9 millones? Para gastar 9 millones de pesos tienen que dar la vuelta al partido, yo no me acuerdo el número ahora, pero era algo irrisorio, como si yo les digo 50 veces. O sea, no había, porque era comisaría local, no daban los números por ningún lado, y entonces empezamos a ver tributaria, empezamos a ver fiscal, y planteamos una modificación a un artículo de la ordenanza fiscal. Y ahí se armó el gran desastre, porque, bueno, ¿qué pasaba? Claro, era un punto donde se filtraba dinero que iba para otro lado. Obviamente eso nunca lo pudimos descubrir, pero hicimos todo el caminito, porque era apoyo a bomberos voluntarios, ese dinero que bomberos no recibían. Entonces hicimos reuniones con bomberos, trabajábamos con los bomberos y demás, que creo que es una de las mejores instituciones que tenemos en todos los lugares, porque es noble. Y buscábamos ese apoyo, tardamos 7 meses en que la ordenanza fuera aprobada, esa modificación,
cuando fue aprobada el presidente, no llama a mayores contribuyentes, que es la obligatoria, porque vos estás trabajando con ordenanza fiscal y tributaria tiene que tener el apoyo de mayores contribuyentes, si no, no sirve lo que uno legisla, pero salvamos la situación porque la modificación del artículo decía se va a aplicar a partir del año posterior al de aprobación. O sea, no modificaba los ingresos de este año de la municipalidad, sino que tenía que ser tenida en cuenta en el presupuesto y ese presupuesto tenía que estar aprobado por mayores contribuyentes. Bueno, fue una lucha de dimes y diretes hasta que un mes antes de las elecciones del año pasado, la Corte Suprema dijo, la gente de la Libertad Avanza tiene razón, está bien lo que hicieron, el municipio lo tiene que considerar adentro del presupuesto y fue terrible porque la pasamos muy mal, pero era el camino. Qué bárbaro. Bueno, qué importancia esto que contás, cómo lo contás, ¿no? Porque lo contás desde un lado de control político, más allá del control bobo de si está o no el comprobante, y además de un seguimiento en el tiempo, ¿no? Que tenemos que ir entrenándonos para los años venideros, de llegar a los consejos deliberantes. Bueno, en el 2027 se vuelven a elegir intendentes, con la ley que prohíbe varias reelecciones, así que está buenísimo que le des este enfoque siendo alguien tan joven y con esta experiencia, como vos decís, que no viene de la política. Tengo una pregunta más que tiene que ver con si vos en la rendición de cuentas has visto la rendición del famoso fondo educativo, si lo tienen separado dentro de la rendición y si hubo alguna actividad de seguimiento por parte de ustedes. Sí, nosotros analizamos fondo educativo, soy de escuela, así que imagínense que el fondo educativo es a ver en qué la van a gastar. Eh, es lo primero que uno observa en presupuesto. ¿Qué va para las escuelas? ¿Cómo van a sostener infraestructura? Porque vieron que el fondo educativo es 40% infraestructura, que no solamente es de escuela, sino que es tecnología, ciencia, arte, así que puede ir a un museo y no podemos decir nada. Pero bueno, 40% infraestructura, 60% de libre disponibilidad, pero en esas áreas. Es una pelea constante de a dónde se gasta ese dinero y lo que nosotros veíamos es que a veces se invertía, se ponía como una obra en un polideportivo, por ejemplo, y nosotros teníamos escuelas con letrinas, que las seguimos teniendo, chicos, no es que no las tenemos, las seguimos teniendo. Entonces vos decís, escúchame, me gastás 20 millones en un polideportivo y en realidad yo lo que necesito es que le des un baño digno a los 20 chicos que tengo en un jirín. Y eso no aparece. Entonces, lo primero que se discute, además de la cuestión de salud, además de la cuestión social, que es muy compleja, se discute fondo educativo, porque eso viene con destino específico una parte y tiene que aplicarse de esa manera. Después si te dicen, mira, va a limpieza de canaletas, desagüe de techos, reparación de no sé dónde, ¿vos qué haces? A mitad de año llamás a la escuela y decís, che, en el presupuesto había tal cosa, o lo que vos haces es llamás a cada una de las cooperadoras, que son las que menos complejidad política tienen, porque a veces uno a los directores de escuela los pone en una situación complicada. Entonces vos llamás a las cooperadoras y les preguntás, ¿tienen papel higiénico? ¿Tienen lavandina? ¿Les está llegando la obra que había planeada? ¿Está o no está? Te das una vuelta. Siempre hay que ir a los lugares. Siempre hay que ir a los lugares. Lo mejor que puedes hacer es poner la cara. Mal, bien, pero poner la cara no un mes antes de la elección. La cara se pone todos los días, todas las veces que puedas, 5 minutos aunque sea, pero tenés que estar. Porque la función de control tiene que ver también con esto. Vos tenés que generar un vínculo para que el otro en algún momento te llame y te diga, mira, pararon la obra. El arquitecto vino y le dijo que no, que frenaran todo, que no se hacía.
o iban a hacer las cloacas, no la hicieron, no me conectaron el gas, lo que sea. Porque también ese es un canal que uno abre cuando vos tenés el contacto permanente con la gente. Bueno, escucharte es reconfortante, ¿no? Para los que venimos desde siempre creyendo en la relación que hay entre territorio, proceso de representación política y gestión de lo público. Bueno, es como una bocanada de aire fresco escucharte, que naturalices como obvio, ¿no? Este rol de representación y control que todos los que somos, fuimos y seremos concejales debemos ejercer. Bueno, yo no tengo de mi lado más preguntas, no sé, Manu, si te queda algo escrito y si no, vamos dando ya un cierre a la actividad. Tenemos una última pregunta, Coti. Vos habías levantado la mano de nuevo. Sí, quería comentar un poquito que me parece súper interesante el tema desde el punto de vista político, del cruce de lo que es la fiscal impositiva con el presupuesto sobre las tasas, sobre todo porque me relaciono mucho con Villegas, perdón para los municipios, sobre todo los que son del conurbano o los que son de ciudades importantes como por ejemplo Tandil, Junín o La Barría, que tienen otro tipo de forma de ingreso para su presupuesto. Pero en los municipios que somos rurales, con localidades de menos de 50.000 personas, la ciudad cabecera, lo que yo veo que se repite un poco es que el ingreso para el presupuesto, el ingreso con el que cuenta el Ejecutivo, es más o menos el 70% viene de la provincia y el 30% es generado por las tasas. Y en esa generación de tasas, el 60% lo provee la tasa vial y una tasa que mucha atención, que pasa muy desapercibida, no se habla, pero como va con el precio de la carne, aumenta muchísimo, que es la de marcas y señales. Entonces, el 60% de los ingresos directos del municipio los vuelve a poner el sector agropecuario. Y el punto es que al sector agropecuario, si no paga las tasas, lo intiman, y si te intiman, te pueden hacer un juicio. Y es el punto que Analía dijo, con el ABL no pasa nada. El punto es que al ABL no lo intiman y a los 5 años prescribe. Entonces, ese es el punto. Pero yo al punto que quiero ir es al cruzamiento que vos decías, que no es la curva del Laffer cuando uno deja de pagar impuestos, sino al tema de impuestos y subsidios. Una tasa es una retribución por un servicio que presta el municipio. Pero en general, de esa tasa vial que cobra el municipio, le asigna menos del 40% al trato de caminos. Y el ABL, en general, es X, por ejemplo, en Lincoln es 400 millones, terminan cobrando 200, pero gastan más de 1.500, con lo cual es un subsidio. Y ese es el problema político grande que estamos teniendo, muy grande, y no se le pone el cascabel a ese gato, porque digamos, es realmente un punto muy importante. Y dentro del ABL quiero hablar de otra cosa que hace, y para que lo miren todos, nosotros en este momento lo estamos tratando en el Consejo Deliberante de Lincoln. Hay una ley que es la 910 del año 93. Como el ABL no se cobraba, pasó a que quien da el servicio eléctrico en la ciudad cobra en tu boleta de luz y le paga al municipio por la iluminación municipal, ¿sí? Pero no te lo cobran por la lamparita que tenés afuera. Te cobran el 21, el 24 o el 22% de tu consumo según sea la ordenanza que haya puesto, el municipio adhiriendo a la ley. Entonces, uno que gasta 10.000 pesos le paga 2.300 al municipio de luz por el foquito, y alguien que gasta 100.000 pesos le paga 23.000. Entonces ahí hay otro tema que del ABL, el alumbrado y el barrido es el que se cobra por ABL, el BL, y el A se cobra por la boleta, en nuestro caso de EDEN. Entonces, es una multiplicidad de imposiciones al contribuyente que no nos damos cuenta que realmente hay mucho para trabajar. Eso No. originado en la charla de las tasas. Sí, Muchas gracias. nosotros tenemos una complejidad adicional a la que vos tenés, que nosotros en los pueblos tenemos cooperativas
y el problema que estamos teniendo es que el municipio que gestiona Ciudad Cabecera se ha desligado de tantas responsabilidades y le ha dado tantas obligaciones a las cooperativas que las cooperativas están en los límites. Y esto que vos decís es, la cooperativa paga por el pueblo completo el alumbrado, barrido y limpieza y viene con un retroactivo lento, 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 lento desde lo municipal. Y hay algo que se llama adenda, que se arregla entre las cooperativas y la municipalidad, y no sabes lo que es. Todavía General Villegas no hizo la adenda que generalmente se hace en marzo, sumado a todos los costos estos que vienen por Sí, derivación, ¿no? De nación a provincia y de provincia, que es el que modifica las posibilidades de los valores de luz y demás que pueden cobrar los municipios, las deudas que tienen las cooperativas con Camesa. Bueno, es una maraña muy compleja, pero tenés razón, hay que trabajar mucho en eso. Y lo más difícil es que tenemos un sistema que debería ser simple y es terriblemente complejo, porque Sí. es desenmarañar la cosa que a veces es hecha de esa manera. Te diría que a veces creo que es adrede que lo hagan de esa manera, porque debería ser algo muy simple. O porque se fue haciendo y nadie lo revisó. Entonces es También, momento de revisar y sobre las tasas sí que tenemos para trabajar. sí, Gracias. a vos. Bueno, Muy Fer, importante esto que dice al final Cuti y también Lucas, que trajo de vuelta una interpretación del aplicación del fondo, y esto que dice Analía al final, uno dice, duda, ¿no? Si está hecho a propósito o no. Bueno, los que tenemos muchos años de gestión pública y política territorial, en algunos municipios ya hemos descubierto que sí, que es a propósito. Pero a ver, uno de los emergentes a los que el proyecto Prax está súper alerta tiene que ver con tomar estas cosas que van saliendo en las interacciones, ¿sí? Tanto en las capacitaciones presenciales como virtuales empiezan a aparecer estos temas. Lo que dijo Cuti de Lincoln me parece que es un tema para trabajar, para profundizar, porque no solo es un desequilibrio, es absolutamente inequitativo, ¿sí? Entonces hay que saber desmenuzarlo y reflejarlo por ahí en alguna conversación más pública. Pero bueno, también es un compromiso, ¿no? De ir viendo lo que va saliendo en estas interacciones y seguir desarrollándolo después en privado, bueno, o reuniéndonos, etcétera. De mi parte, no tengo más preguntas. Después sí quiero agradecer a Analía y a los participantes. Decime vos, Manu, cómo estamos de tiempo, si quedó alguien colgado con alguna otra pregunta. estamos Bueno, bien, no hay entonces, preguntas, ok. así que podés. Bueno, entonces yo diría, bueno, enorme agradecimiento primero a todos los participantes que han sostenido el tema horario, que se han anotado, que han concurrido. Una felicitación y un aplauso, que podríamos abrir todos los audios y darle un fuerte aplauso a Analía. ¿Podemos abrir todos los audios juntos? Muy bien, la verdad que excelente, muy Gracias. lindo.